Hola amigos y amigas, nuevo vídeo desde Fez, desde Marruecos. Estoy en la entrada principal de la Medina, esta es la puerta más importante, la puerta azul. Pero hoy no me quedo en la Medina, hoy voy a salir afuera. ¿Por qué? Pues porque he quedado con un chico, él es universitario, se llama Yassima, y con él voy a aprender a preparar uno de los platos estrella de la cocina marroquí, el couscous. ¿Me acompañáis? Salimos de la Medina. Bien, ahora el tema es encontrar un taxi. Aquí en teoría tienen que haber taxis. Acabo de ver unos taxis, son estos de color rojo. Será cuestión de seguirlos. Excuse me. Ok, tengo taxi. Bien, ahora le voy a dar la dirección. I give you address. Where are you from? From Barcelona. I'm here for food. I'm trying different kinds of food, different dishes. Zaza, just food. Food is the second city in the Morocco from food, and here is the first. I'm lucky. Bien, pues ya estamos aquí, en la ciudad nueva de Fez. Estoy con Yassina. Yassin. Y Yassin me va a enseñar a cocinar couscous. El couscous tradicional aquí en Fez. Shukran, Yassin. Marhaban. Él vive aquí detrás, ahora vamos a aprender a preparar el couscous, pero fijaros qué espectacular panorámica de la Medina. Realmente creo que estamos de suerte. Está clarísimo que estamos en una típica casa de Fez y ahora lo que estamos haciendo es sentarnos aquí esperando que nos sirvan el té. Vamos a tomar un té y luego imagino que empezaremos ya a aprender a cocinar couscous. How do you say cheers in Morocco? We don't. Ah, okay. But we can say Saha. 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 Llegó el momento de ponerse manos a la obra. Estos son los ingredientes del couscous. Aquí veo zanahorias, cebolla, lechuga, calabacín y pimientos verdes. Estos son picantes, son como chiles. Aceite de oliva, garbanzos y aquí hay calabaza y pimiento rojo. So in the beginning we wash the couscous Ok, primero lavamos el couscous. and we move to the vegetables to peel it. Y ahora lo que hay que hacer es pelar las verduras. We come to practice. Ah, mira. De esta forma nunca lo había hecho. Y me parece que es perfecto. Ella es la que sabe. Ok. Bien, no sé si es que lo he hecho muy mal, pero ya no estoy cocinando yo. Ya está Yassin y su mamá, pero yo lo debo hacer tan mal que ya no estoy pelando las verduras. El tema es pelar las verduras y ponerlas en remojo. Veo que hay más ingredientes. Esto es nabo. Ha llegado un nuevo ingrediente, que es el pollo, que imagino que antes se ha lavado. Bueno, está mezclando el couscous. Imagino que es para que quede todo bien suelto, bien separado. Un momento muy importante, el tema de las especies. Ginger. Primero jengibre, un par de cucharadas generosas, pimienta negra, también 2 cucharadas, aceite de oliva, troceamos las cebollas, aquí tenemos la cúrcuma, y los garbanzos, y añadimos el pimiento rojo y finalmente lo pondremos al fuego. So now the spices they go inside the chicken. Esto sirve para que el pollo se impregne del aroma de las especies y de la verdura. Añadimos la lechuga, agua hasta que el pollo quede cubierto y lo tapamos con la olla del couscous.
And now 1 hour, 20 minutes. When you will see the couscous like becoming more and more. Yeah. Later, it will be, you can see that it's become like more. Okay. O sea que no hablaremos de tiempo, ponemos fuego medio y esperamos a que el couscous se infle. El pollo se está haciendo, como que las verduras se hacen más rápido, hay que esperar. El siguiente paso serán las verduras. Bien, el couscous ya ha crecido, lo hemos sacado del fuego y mientras el pollo se sigue cocinando y ahora lo que están haciendo es separar el couscous, que no queden grumos. Como podéis comprobar, esto está muy caliente. Suerte que llegará mamá al rescate con un poco de agua fría y un poquito de sal. Ajá. Más bien un puñado. Un poco de aceite de oliva. Sunflower oil. Ah, ok, sunflower, aceite de girasol, ok. Y ahora lo volvemos a poner en la olla. Ahora añadimos el nabo y la calabaza. Y volvemos a tapar el pollo con la olla. Pero veo que esta vez no se tapa el couscous. Han pasado unos 10 minutos más y ahora destapamos y añadimos el resto de las verduras. So, potato first. Hay otro ingrediente que es la patata. Los calabacines. Veo un ingrediente sorpresa que no habíamos apuntado, que es un ramito de perejil. Y finalmente, una cosa que a mí me gusta mucho, que es este pimiento picante. Es como un chile. Y ahora, una vez más, se vuelve a mezclar el couscous para que se airee, se infle más. Y volvemos a poner el couscous en la olla. Lo tapamos y esperamos unos 20 minutos más. Bien, mientras espero que se esté haciendo el couscous, estoy dando una vuelta por la ciudad, estoy viendo algo que me parece impresionante y que os voy a mostrar, nada, en un instante. Fijaros en esta preciosidad. Este paisaje y al fondo la Medina de Fez, el centro espiritual de Marruecos. Bueno, amigos y amigas, por fin han pasado los 20 minutos y ahora lo que nos falta es simplemente poner todos los ingredientes del couscous, las verduras, el pollo y a saborearlo. Tengo que explicar esto, yo en casa hice una vez couscous con un cartón que ponía couscous, puse agua caliente y ya estaba hecho el couscous. Y no, como estamos viendo, el couscous tiene mucho trabajo. Bueno, aquí está el couscous con Yassine, también está su madre y su hermana, pero no quieren salir, entonces evidentemente los respetamos. Y buen provecho, how do you say buen provecho, buen apetito? Saha. Saha. Yeah. Saha. Yeah. Saha. Buenísimo. En árabe, Indeed. Lead. Yeah. Arabs, not just Moroccans, when they eat, they share the plants. So usually each person eats from his area. For example, I cannot eat from here. I eat from my side. I eat from your side. And this area is for me? Yeah. Joking. You can share it like this. Si tenéis la oportunidad, venir a conocer a Yassine, a su familia, a que os enseñen a preparar el couscous. Y en la descripción del vídeo os pondré cómo podéis contactar con él. Porque de verdad que vale la pena. Bueno, Yassine, muchísimas gracias por haberme enseñado a cocinar este maravilloso couscous. Gracias por presentarme a tu familia y de verdad que ha sido un placer. You are welcome. It was a pleasure to meet you. It was our pleasure to give you the chance to meet our family and to cook for us. You are the chef for today, Pep. You are always welcome to visit us. Ya sabéis, si queréis ver más vídeos como este, suscribiros por favor al canal y todavía nos queda un día más aquí en Fez. Os espero.